en Big Data para encontrar y para recorrer datos que pueden ser obtenidos a través de técnicas algorítmicas, en este caso con el lenguaje Python. Entonces, inicialmente, pues hablando de una de esas técnicas de las cuales podemos trabajar, existe esta que se llama web scraping, que permite, digamos, eh, trabajar un poco con lo que es la parte de algoritmos, con la parte de redes, porque también se utilizan protocolos y sentencias utilizadas para poder acceder a los datos, pero con el propósito de finalmente hacer recolecciones masivas de datos. Ustedes saben que hoy día en la web, pues las organizaciones, las empresas, distintos entes en todo nivel público y privado, requieren realizar procesos que finalmente, por ejemplo, como en el caso del mercadeo, pues pretenden, digamos, encontrar en la web información que sea relevante para sus empresas, para sus organizaciones y que le permiten a estas entidades, pues, hacer, por ejemplo, lo que se llaman estudios de mercado. Eh, Cuando hablábamos de que existen diferentes técnicas, pues hay como dos rutas en ese sentido. Una tiene que ver con la parte de utilizar librerías y utilizar complementos y métodos, por ejemplo, como los que se van a explicar hoy en Python. Y la otra es la utilización de APIs, teniendo en cuenta que las APIs se vinculan como servicios web que se pueden adquirir en la red a través de diferentes proveedores que nos permiten ese acceso hacia los datos. Cuando hablamos de se permiten, entre comillas, pues hay que pensar también en que pueden haber tratamientos de usos y tratamientos éticos de datos que es necesario considerar cuando se utilizan o cuando se emplean todo este tipo de técnicas para esas extracciones, ya que muchos sitios web, muchas empresas, pues digamos, tienen términos de uso, tienen, digamos, criterios de aceptabilidad o no sobre los datos que se están adquiriendo. Entonces, digamos que esa consideración ética también es necesario tenerla en cuenta. Una de esas técnicas algorítmicas que se llaman web scraping, pues permiten, digamos, identificar un objeto de estudio o un tipo de dato que se quiere recolectar o ciertos tipos de datos que se quieren encontrar en uno o en muchos sitios web. Eh, y después, en un proceso como el que estamos viendo acá en la pantalla, pues vienen, digamos, las partes del método, como son hacer la conexión, hacer lo que se llama el scrap o scrapear, para identificar, digamos, el origen de los datos, para encontrarlos en la web. Luego, estructurar, digamos, unos o ciertos tipos de datos que se quieren recolectar, teniendo en cuenta, pues, que cuando se acceden a las páginas web, pues, hablamos de código que se encuentra en diferentes lenguajes como HTML, como CSS, es decir, lenguajes del cliente a través de los cuales se puede, digamos, encontrar los datos, lo que llamamos inspección de páginas web. Y luego de eso, pues finalmente la visualización de los datos, es decir, esos datos ya recolectados, ya agrupados, y la posterior interpretación, pues es finalmente la que le va a dar valor a esos datos. Entonces, por ejemplo, en Python hay una técnica que permite esa extracción HTML o XML, que son los formatos en los que se puede hacer lo que se llaman los parser, que nos permiten transformar esos datos que provienen de ese código HTML, por ejemplo, en árboles de objetos, en árboles complejos de objetos, objetos en Python que nos van a permitir hacer ese trabajo. Por ejemplo, para poder pues, interactuar y decodificar esos elementos que se encuentran en la página. Finalmente es como parte del proceso. Entonces, esos documentos estructurados pues tienen en las páginas unas jerarquías que, digamos, permiten diferenciar unos elementos de otros y a través del navegador se hace la inspección. Entonces, esa inspección, pues obviamente utiliza unos protocolos, unos puertos que deben ser abiertos también y que nos van a dar lugar precisamente a esa inspección. Entonces, digamos que el primer paso en este proceso es como identificar cuáles son esos elementos de la página que son susceptibles de extracción. Por otro lado,
viene la descarga del contenido. Entonces, para esto se utilizan algunos métodos que en programación web son muy frecuentemente utilizados, como los requests, que nos permiten no solamente enlazar o encontrar esa conexión, sino también dar una respuesta. Para utilizarlo, yo lo hablo en el caso de Python, que pues digamos lo he venido trabajando hace bastante tiempo. Se utilizan diferentes librerías que debemos conocer porque pues cada una de ellas tiene sus diferentes métodos y usos que se pueden implementar. Hoy particularmente vamos a hablar de solo una que se llama Beautiful Soup. Existen otras dos que conozco como Selenium, que es otra, y existe también la librería Scrappy. Cada una de ellas, bueno, en el caso de Python, pues tienen sus propias implementaciones. Sin embargo, se deben utilizar algunas otras librerías como URLlib para poder obtener los datos o conectarse a las páginas donde se quieren y obtener datos. Entonces, la segunda parte, pues, es descargar ese contenido a través de esas peticiones de servicios web, que como les digo, pues invocan este tipo de librerías. La tercera parte es la creación de lo que se llama el SOAP, que no es más que la recolección de esos objetos que han sido ingestados como objetos en Python y que representan la información de un documento HTML. Ese documento va a ser susceptible de poderse contar, poderse clasificar, poderse organizar y así poder encontrar significado en los datos que se pueden buscar. Entonces, digamos que la tercera parte de ese método es crear el SOAP. Y luego viene la búsqueda, pues en el último paso lo que se hace es detallar esos datos que se han ingestado y de acuerdo a al objeto de estudio, pues identificar cuál es la información de valor que se quiere obtener. En este resumen que vemos acá del uso de la metodología, observen que se utilizan esas etiquetas que, por ejemplo, en el HTML se conocen como class y que son identificadas a través de los métodos que se están invocando, por ejemplo, cuando ya se utiliza el Beautiful Soup. Entonces, digamos que en esta última lámina, pues se presenta el proceso, digamos, en un término más real. Bueno, pero entonces la intención hoy es que podamos ver, digamos, en la práctica cómo se hace. Vamos a hacer algunos ejercicios y los otros, pues, los vamos a comentar. Inicialmente para este ejercicio yo utilizo Anaconda Navigator, que es una suite de Python 3.7 que tiene diferentes frameworks para el desarrollo de aplicaciones de Big Data, sobre todo yo lo utilizo especialmente para Big Data, y con Anaconda utilizo el entorno de Jupyter. En este caso lo vamos a hacer con Jupyter Notebook, que es, digamos, el framework de Anaconda. Voy a desactivar mi cámara un momentico para poder presentar mejor. Entonces, eso sería, digamos, permítame, voy a presentar la pantalla porque no la estoy presentando toda para que veamos el ejercicio. Estaban viendo solo la diapositiva, ¿cierto? Sí, No sí, señor. estaban viendo el entorno. Ok, Ujú. ok, gracias. Bien, entonces, para este caso, voy a mostrar el entorno. Entonces, en este caso, tengo un entorno de Anaconda Navigator. En esta es una máquina Mac, pero funciona igual sobre Linux, sobre Windows. Sobre Linux funciona muy bien también. Sobre Windows, pues digamos, los recursos de máquina sí deben ser un poco superiores a los que uno normalmente utiliza en Big Data porque la máquina misma pues consume bastantes recursos. En este caso voy a utilizar un entorno de Jupyter, Jupyter Notebook, y ahí podemos ir haciendo el ejercicio. Entonces, lo primero que se hace es importar, ¿cierto? Algunas librerías que nos permiten inicialmente la conexión. Entonces, en este caso voy a importar el socket. Los sockets son los extremos de un canal. Cuando tenemos un canal de comunicación bidireccional, pues yo estoy ubicado en un extremo, mi servidor está en otro. Entonces, hablamos del socket, que digamos es el punto extremo de esa comunicación para poder obtener datos. Entonces, lo inicialmente importante, pues es poder importar
esos sockets cuando se hacen las peticiones. Después, declarar, como lo voy a hacer en este caso, pues una variable que me permite implementar esos métodos para poder hacer precisamente la conexión. Entonces, aquí voy a crear un socket en mi máquina en la que voy a invocar precisamente la función, en este caso con el método socket también, que es el que lo identifica, y unos parámetros. Esos parámetros dependen del tipo de conexión que se vaya a hacer a través de Internet. Ustedes de pronto sabrán que en Internet se utilizan protocolos de Internet como IPv4, IPv6 y también el protocolo TCP/IP. Entonces, por ejemplo, aquí voy a incorporar uno de esos. Voy a decirle que voy a utilizar este que se llama AF iNet, que sería el que utilizaríamos para IPv4. Y para TCP/IP, entonces utilizamos otro socket, que sería este que voy a mencionar acá, que se llama socket SockStream, que es otro de los que se utilizan también para, dependiendo del tipo de conexión que se quiera hacer. Tenemos en cuenta que en este caso, cuando hablamos de Python, Python es un lenguaje interpretado que ejecuta línea por línea. Yo puedo hacer bloques de código completos o puedo hacer la ejecución línea por línea e ir compilando mi programa. Entonces aquí, por ejemplo, ya estamos creando esa variable, le estamos diciendo que a través del método socket, para ese objeto que estoy creando, utilizo dos protocolos para decirle que es IPv4 y que le voy a hacer por método TCP/IP, el protocolo TCP/IP. Entonces acá nuevamente voy a invocar mi socket y voy a invocar un método de conexión. Entonces en este caso voy a invocar un connect que me permite, digamos, hacer esa conexión al sitio, ¿no? Entonces acá voy a invocar un sitio web conocido como, por ejemplo, w3.org, que es una suite de aprendizaje de lenguajes de la W3C, por ejemplo, pero podría ser cualquier sitio web, ¿no? En este caso no habría problema, porque la idea es que eso sea pues estándar, ¿no? Y el puerto del navegador, que por defecto pues voy a utilizar el puerto 8080, ¿no? Podríamos utilizar otro puerto que, digamos, podría ser útil para esta conexión. Entonces, aquí voy a corregir este error. Aquí tenemos, me falta cerrar aquí, cerré uno de más. Entonces, ahí tendríamos el socket. Entonces, aquí me faltó la C también, porque estamos invocando el método. Y utilizaríamos ahora una variable a través de la cual, pues, vamos a enviar incluso la URL, ¿sí? Si nosotros quisiéramos utilizar una URL, entonces aquí diríamos en una variable, cualquiera que sea, un método, porque cuando nos conectamos a través de la web, pues utilizamos ciertos métodos a través de los cuales logramos esa conexión. Entonces, aquí voy a utilizar un método get, ¿cierto? Aquí voy a utilizar un método get y voy a utilizar un documento que voy a extraer, que tenía aquí arribita la URL para que fuera más rápida el ejemplo, y enviándole ese parámetro. Entonces le voy a enviar aquí un método que es el encode, que nos permite que él haga la interpretación de ese documento de una manera apropiada. Bueno, aquí se me fue una comilla sencilla porque aquí tiene que quedar en rojo cuando él hace todo el recorrido. Y ahí estaríamos utilizando una URL, ¿sí? Para poder encontrar un documento en esa web. Después de eso, entonces le diríamos que en esa variable que estamos invocando, vamos a hacer un envío. ¿Y de quién? De esa URL para ponerla en uso, ¿sí? Y aquí la tendríamos ya. Finalmente, voy a hacer un ciclo pequeñito para poder, digamos, encontrar los datos, para poderlos recorrer una vez ya hemos ingresado a través de esa función.
Normalmente, pues en estos lenguajes se utilizan algoritmos que nos permiten hacer esos recorridos y algunos métodos que se utilizan para ya lo que es cuando uno entra a los datos, poder interpretar la información que se está recibiendo. Entonces, por ejemplo, acá le voy a decir data igual a, cojo mi objeto, mySoc, y invoco, por ejemplo, voy a invocar aquí un método que se llama reps, que es de recibida de datos, en el que le voy a enviar un buffer de tamaño máximo para lo que voy a encontrar. Entonces, por ejemplo, en este caso lo voy a decir que es en bytes, ¿sí? Y lo vamos a hacer recorriendo la data, por eso vamos a hacer aquí un if. Entonces, aquí me faltó el dos puntos, porque vamos a hacer una función así. Y acá entonces tendríamos el unif para que lo haga en el recorrido de la data, preguntándole por el tamaño. Esta función len que nos da el tamaño de la data, y le decimos que cuando no encuentre nada más, es decir, que cuando el tamaño de la data que se está buscando sea menor que 1, entonces haga una salida. Entonces en este caso habría un break. Y por último, pues que imprima pues la data que está encontrando. Entonces la data que está siendo decodificada mediante el método decode, ¿sí? Acá, entonces invocando el método decode, coma, y hasta que encuentre valores vacíos. Entonces aquí en el igual voy a decirle comilla sencilla, para que lo haga sobre esos datos. Y por último cerraríamos el socket. Entonces, este que yo llamé mySoc, entonces tendría que ser cerrado, punto close, como cuando se recorren o se abren archivos, ¿no? Igual cuando uno aprende a programar con archivos, aprende que de pronto tiene que abrirlos y también tiene que cerrarlos. Entonces aquí me quedó algún error. Aquí faltan dos puntos. Sí, faltan dos puntos. Y el break. Aquí démosle menor que 1, el red, el break y el print. Tienes que identar el break. Ah, sí, me faltó indentarlo, sí, señor. Porque está dentro del if, correcto. Y acá, El print creo que también tienes que identarlo, ¿no? así es, Porque da está dentro del if, dentro del correcto. break. Muchas gracias, sí, así es. Y me falta, me quedó mal el nombre. MySoc, aquí es el objeto que creamos arriba, entonces aquí nos falta identificarlo. Y nos falta en el en, cerrar el sock, cerrar el close, hacer el break. ¿Qué nos falta acá? While true, data igual a mySoc, recibe el tamaño de la data y el print. Ya lo está leyendo. Creo que ya lo está leyendo. Lo vamos a correr de nuevo. Ya, ¿listo? Aquí me generó un descriptor. Aquí lo tenemos. Espera. Aquí está. Bueno, entonces acá estamos viendo que él recoge la data a través de un método en un ciclo. En ese ciclo el socket recibe la data en un tamaño hasta que no encuentre ninguno de los separadores que puede validar, y hace una decodificación de la data y finalmente la puede mostrar. Entonces aquí vemos cómo él me está trayendo ya los datos tal y como los está observando, como los está recogiendo. Entonces, digamos que ese es uno de los métodos más básicos que se pueden utilizar cuando uno utiliza los sockets para encontrar o diferenciar lo que hay en la web. Sin embargo, como les decía al comienzo, existen otros métodos que también, digamos, son útiles. Uno de esos es utilizar librerías como URLlib, que es la que, por ejemplo, aquí se muestra. En estas librerías, vamos a correr este ejemplo que tenemos acá.
Aquí tenemos, voy a colocarlo en un Markdown para que se vea mejor. Acá tenemos un request, ¿cierto? En esa segunda parte veíamos que se pueden hacer peticiones a través de la URL también. Aquí se está haciendo a través de una página de la W3 y a través de variables, por ejemplo, se pueden decodificar. En este caso, se utiliza un método decodificador que se llama strip, que nos permite precisamente encontrar las cadenas para que cada vez que determine una cadena en un espacio antes y después de la cadena, eso pueda ser decodificado por cada una de las líneas. Entonces, con URLlib3 también es posible hacer ese tipo de recorridos sobre los datos que se están obteniendo en la web, ¿sí? Entonces aquí precisamente lo quiero mostrar con este ejemplo que estamos viendo acá. Entonces, aquí lo está recorriendo, está buscando el sitio y está decodificando el mismo documento que en este caso se está encontrando en esa página de extensión .txt y lo está capturando directamente en la web. Bueno, esa es es un segundo modo de trabajar, de, digamos, encontrar y recorrer los datos. Pero decíamos que el scrapping propiamente dicho utiliza otro tipo de métodos. Entonces, en este segundo ejemplo que vemos acá, vemos cómo aquí se utiliza nuevamente el URLlib3, se hace la decodificación, se hace el strip para encontrar todas las cadenas y digamos ahí nos permite ya tener los datos que se van regulando. En la parte de acá ya vemos cómo se utiliza propiamente una librería para hacer scrapping. Una de esas que mencionábamos al comienzo es esta que se llama Beautiful Soup. Entonces, aquí yo muestro cómo, bueno, inicialmente muchos de estos paquetes pues deben ser instalados, deben ser, digamos, reconocibles dentro del entorno, porque muchos de ellos pues no vienen propiamente sobre Python, es decir, son librerías que uno debe ir instalando y agregando. Entonces, por ejemplo, aquí se hizo la instalación de la librería. Se utiliza el comando pipe install, donde se menciona precisamente el paquete Beautiful Soup 4, que es el que viene para este Python 3.7 de Anaconda. Miren que ahí yo lo volví a correr y efectivamente me lo instala. Bien, en este siguiente ejemplo ya se utiliza el Beautiful Soup, entonces combinan los dos realmente. Por un lado, la librería URLlib3, URLlib, porque también hay URLlib3, y utilizando Beautiful Soup, entonces se importa este componente que se llama BS4. Entonces, ahí se combinan las dos. Por un lado, se define una URL con la cual, una variable de tipo URL, por la cual en este caso se va a hacer un input, es decir, que el usuario será quien ingrese la URL a través de la ejecución del código. Se hace nuevamente el request utilizando la función y se hace la apertura de la URL aquí a través de URL open. Entonces se abre. Y por último, se declara una variable que es, como lo explicábamos en las diapositivas, donde se va a hacer el SOAP, donde se va a hacer la recolección del código HTML en este caso. Entonces, aquí se invoca a través de Beautiful Soup, se guarda en una variable y se le pide que lo que va a recibir como HTML sea guardado en esa sopa, en ese, digamos, en ese conjunto de datos. Por un lado. Y luego se hace el recorrido, así como el que vimos en la parte de arriba, con URLlib, aquí también se puede hacer un recorrido por cada uno de los tags. En este caso, cuando hablamos de los tags, pues nos referimos a cada uno de los elementos que se encuentran dentro de la página o dentro del contenido HTML en este caso. Entonces, en este caso, cuando yo le digo tag get href, me estoy refiriendo a que esos href son los enlaces. En este caso, yo lo que quiero obtener de esa página es precisamente los enlaces URL que se puedan encontrar en todo el sitio web, todos los que se puedan encontrar. Entonces, por ejemplo, en esta página que se utilizó como ejemplo, pues existen bastantes, aquí ya fueron reconocidos y fueron mostrados
a través de, de ese recorrido que se hizo en este ciclo for. Entonces aquí ya los podemos ver que lo voy a volver a ejecutar. Entonces acá es donde nos pide como parámetro el sitio. Entonces, por ejemplo, aquí yo utilicé este es cualquier sitio web, es un sitio libre como de cursos en Python que quise mostrar, que quise utilizar, pero que acá él lo va a solicitar como un parámetro. Entonces, volviendo acá, entonces ahí enviamos el parámetro, que en este caso sería la URL, y estaríamos haciendo el proceso. Ahí lo está cargando, observen, ya lo corrió. Fue muy rápido ahí. Entonces, ahí encontró todos los enlaces URL que pudo recorrer rápidamente en ese sitio web. Entonces, él está haciendo un barrido total de ese tipo de tag llamado los href, que en HTML pues son los enlaces que hay en una página. Bien, aquí hay otro ejemplo. En este ejemplo, digamos que el procedimiento es muy similar. Miren que la primera parte del código pues también es un request en el que se hace la apertura, se envía la URL, se hace el SOAP, se hace la SOAP a través del Beautiful SOAP y aquí particularmente lo que se hace es armar pues digamos los grupos porque se hace el recorrido por las etiquetas que en el caso del HTML de esa página serán las tipo A, que son las que él va a distinguir. Observen que ahí se le envió como parámetro esa parte de la página. Y en el print, pues yo le voy a decir específicamente qué es lo que quiero mostrar. Es decir, aquí los voy a clasificar. Entonces aquí ya no se está utilizando solamente para obtener las URLs, sino que se están clasificando cada uno de esos elementos en grupos, ¿no? Y al tener eso ya en grupos, pues a través de los tags, pues será más fácil que yo pueda segmentar esos datos e irlos clasificando, ¿no? Entonces aquí ya me aparecen los URL, los contenidos, los atributos y acá pues los puedo ver. Aquí como está dentro de un ciclo for, pues él me los va mostrando por cada uno de esos grupos. Entonces, digamos que ahí sería como la evolución del primer método. Y lo vamos a correr acá para que nuevamente lo haga sobre esa URL. Entonces, ahí lo hizo. Entonces, aquí, por ejemplo, me va a mostrar las clasificaciones de los diferentes cursos que se dictan ahí en esa web. Entonces, digamos que esa es una manera también interesante. Bueno, eh, este que vamos a ver acá, digamos, es un poco más elaborado. Tiene los elementos anteriores que estábamos viendo por los tags que está clasificando, pero además de eso, ya hace un análisis más profundo, es decir, utiliza niveles de profundidad sobre el código. Una vez accede al sitio web, digamos que el conocimiento, el acceso más profundo, lo que me está diciendo es que yo no estoy solamente en una sola web, sino en los enlaces que se puedan encontrar dentro de esa misma web. Entonces, digamos que ahí ya entramos en eso que llamamos los bots o lo que haría, por ejemplo, un robot que empiece a buscar no solamente en un sitio, sino también en los enlaces de sus páginas secundarias. Entonces, en la primera parte, pues acá se hace inicialmente con el enlace principal, porque aquí se declara pues una URL y sobre esa URL se hace el mismo ejemplo de recorrido, pero acá ya entramos en un for, como vemos acá, donde a través del método get por los enlaces, es decir, los href que podemos ir encontrando, pues se va haciendo un ciclo. Y entonces aquí ya se formula un try. Ustedes saben que en programación los try nos permiten validar y también, digamos, declarar excepciones que nos pueden ir validando el recorrido que se está haciendo en este caso. Una vez se accede por alguna de las URLs que están en el sitio, entonces aquí se van haciendo las validaciones. Entonces aquí se valida, por ejemplo, la URL del tipo que es decir, yo pregunto si puedo abrir la URL, ¿cierto? Por eso hacemos un if.
y en caso de que no, pues va haciendo el más, es decir, va haciendo un recorrido posterior sobre las que vaya encontrando, pero siempre bajo la misma lógica del uso del Beautiful Soft que, digamos, se hizo de manera externa en la primera URL. Acá, después de que se hace el recorrido, entonces nuevamente se pregunta sobre el tamaño de los tags que se han encontrado. Cuando sea mayor que 0, significa que los ha ubicado dentro de la búsqueda y nuevamente pues inicia el proceso de print, es decir, irlos mostrando en este caso. Igual en el for yo puedo haber implementado algunas variables en Python que me permitieran ir haciendo esa recolección en cierta variable. No solamente que lo imprima, sino que lo recolecte en una variable. Ya lo vamos a ver también en otro ejemplo. Entonces, digamos que finalmente todo se reduce a un doble for, en el que se hace un recorrido externo y luego interno sobre la misma página para ir encontrando también en nivel de profundidad los demás enlaces, como se ve acá, que serían las páginas secundarias y el análisis que se haría sobre cada una de ellas, ¿no? Entonces, digamos, eso tendría de interesante hacerlo, hacer ese tipo de scrapping profundo, ¿no? Miren, aquí ya lo hizo sobre todas las páginas. Todos los enlaces que pudo encontrar, pues sobre todos ellos pudo ir haciendo el recorrido. Bueno, pero eso no se queda ahí. Digamos, los niveles de profundidad de estas técnicas son muy amplios. Vamos a mirar otro un poco más profundo. En este ejemplo, se utiliza inicialmente URL lib 3. Se hace el mismo recorrido, en este caso sobre una página. Yo lo hice aquí sobre una página de un periódico que se llama elpaís.com. Se hace el mismo proceso, nuevamente se invoca Beautiful Soft, pero lo interesante acá es que ya se crean acá, después de hacer todo ese recorrido, porque miren que los algoritmos ahí casi que son iguales a lo que vemos ahorita, por los atributos y por los tags. Lo interesante acá es que ya uno puede empezar a, digamos, seleccionar los datos y hacer búsquedas por ciertos contenidos, lo que, digamos, hoy día se utiliza bastante en Big Data para el mercadeo que mencionábamos, porque, por ejemplo, acá se crea una variable de contadores, un diccionario realmente para poder determinar por ejemplo, en este caso, qué palabras se pueden encontrar, cuántas veces aparece cada una de esas palabras. En este caso se utilizan funciones replace, que también, por ejemplo, en Python se pueden utilizar con NumPy, con las funciones de la librería NumPy, numpy.where, por ejemplo, pero acá directamente pues se buscan como reemplazos. Entonces aquí, por ejemplo, se utilizan esas variables de reemplazo, se utilizan funciones para, digamos, seleccionar mejor los datos, como este lower, que pone, digamos, todas las palabras en un mismo contexto o léxico de minúscula, por ejemplo, y el split para poderlas segmentar o separar para que las entienda en la medida que las reconoce, las encuentre y las vaya contando también. Entonces, en este caso, para este for, pues solamente se utilizó un ciclo en el que se tuvo solamente presente palabras con más de 3 caracteres, digamos como para omitir la parte de artículos, preposiciones, etcétera, eh, y para poder seleccionar e ir agregando en ese diccionario tales datos. Esto, por ejemplo, yo lo he hecho también con Twitter. Bueno, ya con Twitter es distinto porque uno necesita unos permisos como desarrollador para que le den a unos API keys y con esos API keys uno pueda conectarse, por ejemplo, al usuario de una persona, seleccionar todos sus Twitters y al final ir clasificándolos como en sustantivos para entender de qué habla esa persona, cómo es su personalidad, etcétera. Ya haciéndolo con APIs, por ejemplo, en el caso de las redes sociales. Eso se llama análisis de sentimientos, ¿sí? Es una técnica que también se utiliza bastante en Big Data. Pero entonces, aquí, digamos, finalmente lo que se está haciendo es cierta recolección de datos clasificados y agrupados por palabras en este caso,
para medir, en este caso a través de un conteo, cuántas veces puede aparecer cierta palabra en una cadena de sitios, si lo hacemos en una búsqueda profunda, porque también se podría hacer el doble for como el que vimos arriba, y hacer una búsqueda profunda de esos datos e irlos encontrando también, e irlos recorriendo. En este caso, pues solamente se hizo el conteo y digamos ese contador, que además aquí hace un ordenamiento, porque se hizo un sort values, pues me permitiría, por ejemplo, saber cuál es el mayor contenido en ese documento, en ese texto o en esa web que se está buscando, ¿sí? Entonces yo ya puedo cuantificar eso en variables. En este caso se cargó en un data frame, porque por eso se utilizó la librería Pandas. La librería Pandas en Python me permite crear grupos de datos, en este caso a través de un list que va agregando todos estos ítems y los va separando en determinadas columnas. Aquí se le dijo que lo hiciera en 2 columnas, una llamada palabra, una llamada contador, que los ordenara y que además los fuera agregando como contadores en una lista para un data frame. Y con ese data frame, pues yo ya tengo la data terminada con la que yo puedo hacer todo ese análisis. Y ya puedo hacer, pues, digamos, un análisis de valor sobre esos datos. En este ejemplo, para este último, eh, voy a abrir esta web para que primero pues la veamos. Vamos a abrirla por acá en el navegador, porque en esta web se utilizó una búsqueda de datos específicos sobre un fondo de inversiones, en este caso con un fondo de inversiones. Ay, permítame, voy a conectar mi equipo un momento, porque se me está desconectando. Permítame. Se me está acabando la batería y no me di cuenta. Listo. Entonces acá tenemos, vamos a ver si lo podemos ver. Vamos a abrir esta URL. Acá en otra. Vamos a ver si la podemos ver acá. Aquí está. Oh. Bueno, démosle aquí a aceptar. Entonces, vamos a decirle acá que ingrese. Oh, pero no. Me está pidiendo una suscripción ahí como al sitio web. Pero a ver si lo alcanzamos a ver. Aquí se alcanza a ver. Miren, aquí hay un dato numérico, por ejemplo, este es un dato de acciones o de inversiones que se pueden hacer en un sitio, supongamos. Entonces aquí, por ejemplo, dice que hay un dato numérico que es 17.10 euros, que puede ser la cantidad de inversiones que yo, digamos, puedo hacer o que quiero buscar o que encontré en ese sitio, ¿cierto? En este caso, en esa página. Entonces, ¿qué se hace en este ejercicio? Vamos a ver en el código acá. Entonces, en este ejemplo, utilizando también Beautiful Shop, se hace la búsqueda por esa URL, se abre el sitio, se invoca el método Beautiful Shop y acá lo que se hace es primero una extracción de etiquetas, ¿sí? En este caso utilizando este método que se llama FINAL, es decir, le estoy diciendo, búsqueme todas las etiquetas de tipo TD en esta clase, que es específicamente el tipo de etiqueta que se está buscando, y a través de esa búsqueda voy en una variable que en este caso se llama valor, voy a buscar el contenido, ¿sí? Para que haga un replace, es decir, una búsqueda sobre a cualquier valor numérico que esté acompañado de esta inicial euro, que significaría en este caso euros, ¿sí? Entonces, de tal forma que aquí se hace una selección exclusivamente de los valores numéricos que se pueden ir encontrando para al final, a través de un método, que en este caso es el replace, hacer la carga en una variable. En este caso, en la variable llamada valor, que al final, como ven ustedes acá, va a capturar un valor numérico de tipo flotante sobre los tags
que haya hecho en el recorrido o en la búsqueda en ese sitio web. Al final le voy a decir que en una variable llamada total coja ese valor numérico que encontró y lo multiplique por un valor que yo en este caso di como ejemplo, que es el número de acciones o el número de participaciones, que aquí en este ejemplo se determinó como 50. Entonces, finalmente se hace la búsqueda. Vamos a hacerla de nuevo. Ahí la está recorriendo. Y en este caso, por ejemplo, el valor del euro ya cambió, es 17.1. Fue el que encontró allá en esa página que estábamos buscando. Lo multiplicó por 50 y nos da, pues, digamos, el total obtenido de ese valor. Y bien, pues esa es como digamos, una entrada a lo que significa trabajar con este tipo de técnicas, que además, como les decía, no solamente Beautiful Soft, sino, por ejemplo, la librería Scrappy, que tiene unos métodos un poco distintos, o la llamada Selenium, que también en Python se utiliza bastante. Para el caso de Cloud, por ejemplo, para que ustedes lo conozcan, por ejemplo, Amazon con AWS tiene una plataforma que se llama Databricks. Con Databricks también se puede hacer este tipo de ejercicios, principalmente a través del uso de las APIs. Existen diferentes, digamos, APIs en el mundo digital que nos pueden permitir trabajar de diferentes maneras. Entonces, aquí pues les coloco algunos ejemplos. Esta que nos permite, esta es una de las muchas que nos permiten hacer búsquedas con APIs. Incluso aquí hay ejemplos sobre cómo navegarlas y cómo obtener esos permisos también sobre las APIs, como por ejemplo la que les mencionaba en el caso de Twitter, porque primero uno tiene que suscribirse y para poder, digamos, tener acceso o permisos sobre esas APIs, pero aquí hay buenos ejemplos, por ejemplo, de APIs que se pueden utilizar con Python y que nos pueden ayudar a, digamos, a entender también desde la práctica cómo utilizarlas y cómo generarlas para poder hacer, digamos, embeberlas, por ejemplo, en Python también. Digamos, no solamente Python, está Scala, por ejemplo, en Scala cuando uno trabaja, por ejemplo, con Databricks, con AWS, pero digamos, pues son los más utilizados y son los más conocidos. Les voy a regalar este enlace donde pueden encontrar también un paso a paso sobre cómo pudiéramos hacer un ejercicio sobre Python, en este caso, utilizando algunos tipos de APIs. Particularmente, pues muchas de estas técnicas son las que utilizamos normalmente en los cursos de Hexacom, tanto de Big Data como de la parte analítica, para poder desarrollar los cursos, teniendo en cuenta que, ahora sí vuelvo acá para hacer alguna claridad final, teniendo en cuenta que no es lo mismo hacer Big Data que hacer analítica de datos, porque, digamos, para hacer analítica yo necesito Big Data. En analítica normalmente trabajamos más la parte de redes neuronales, la parte de TensorFlow, la parte de métodos para poder hacer modelos predictivos con grupos de datos. Y en Big Data trabajamos mucho más en profundidad este tipo de técnicas como la que vimos hoy y algunas otras. Por ejemplo, también hemos hecho los famosos MapReduce sobre Big Data para poder interpretar datos y agruparlos, no sobre fuentes URL como vimos hoy, sino sobre fuentes de datos con CSV o cualquier otro tipo de fuentes de datos, ¿sí? Entonces, el objetivo era pues darles a conocer, digamos, una de las técnicas y también pues cómo son las dinámicas prácticas de lo que se trabaja en los cursos de Hexacom también. No sé si hay como alguna pregunta, alguna sugerencia, solicitud, ya en esta parte final. ¿Alguien? ¿No? Creo que ya pueden hablar ahí, ¿sí? Vicente Sierra dejó una pregunta interesante Ah, hace poco ¿dónde está? ¿En el chat? en el chat. Ay, sí, qué pena, Sí, no lo había mirado. yo soy Alexander, disculpa. Es que más que Ah, nada ok.
más que nada, te agradezco lo que nos explicaste del web scraping. Yo igual Sí, ya sabía un poco de esto y creo que a lo mejor sería importante explicar de dónde sacan las etiquetas de cuando rescatan la información. Por ejemplo, el ejemplo que hiciste del Morningstar, ajá, donde sacaba el sí, euro, para que, no sé, para los que no están muy asociados con el web scraping, sí, 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 sería bueno como explicar que uno hace en la página web botón derecho, inspeccionar, una ajá, etiqueta que uno requiere sacar en un dato específico. exactamente, sí. Sí, normalmente lo que pasa es que pues toca tener un poquito de conocimiento sobre la programación web de las páginas para normalmente pues entender un poco, digamos, esa misma navegación y las etiquetas que precisamente encontramos cuando accedemos a una URL, ¿sí? Entonces, eso se encuentra en la parte donde dice inspección y donde nosotros podemos ver precisamente el código que normalmente no vemos cuando accedemos a un sitio web, ¿cierto? Es decir, cuando lo accedemos en esta parte de inspección de código. ¿Ok? Es eso. Donde había otra por acá, otra pregunta dice, era lo que preguntaba Vicente. Richard pregunta algo muy importante. ¿Es legal hacer scrappy? Depende, ¿sí? Por ejemplo, ciertas redes sociales como Facebook no permiten hacer scrapping e incluso pueden bloquear la IP de la máquina que hace las peticiones, sobre todo cuando esas peticiones son en niveles de profundidad como los que vimos hoy, porque cuando se aplican niveles de profundidad ya hay un acceso tipo robot sobre esa página y sobre el sitio y eso es detectado también. Entonces, sobre todo las redes sociales funcionan es a través de APIs, por ejemplo, hay una API en Twitter que se llama Workload que permite precisamente hacer ese trabajo o hay otra misma de Twitter para Python, pero precisamente por eso es que normalmente cuando se trabaja con redes sociales se pide permiso como desarrollador. Entonces uno entra como desarrollador en Twitter, llena una encuesta súper larguísima que hay que contestarla en inglés y te mandan los API keys y los key secret con los cuales uno ya puede hacer este tipo de trabajo. Pero lo que mostramos hoy digamos, es para hacer sobre página web, digamos, no propiamente sobre ese tipo de plataformas, como las redes sociales, porque puede, digamos, cada uno de ellos tiene sus propios términos de uso, entonces ahí podríamos incurrir en una conducta no ética. Muy buena la pregunta. Sí. Desde Azure, dice Richard, ¿tengo alguna responsabilidad legal si me banean desde Scrappy que haga desde Azure? Pero no entiendo, yo tengo la página, hago el código con Azure, no lo entiendo ahí. No, no le plan. Probablemente se Lo refiere a ejecuta que desde haga una Azure. máquina virtual desde Azure, po, que ejecute el código. Sí, sí, que ejecute el código. Que si tengo responsabilidad legal, la responsabilidad legal está hasta donde el sitio lo permita, digamos, a donde yo voy a acceder. Si no hay, digamos, términos de uso que lo impidan, pues no hay problema. Sobre todo cuando yo accedo solamente a lo que veo en el cliente, no estoy accediendo a datos servidor que serían los que podríamos ver en otros lenguajes tipo servidor, como por ejemplo accesos PHP, pero si son peticiones, digamos, no peticiones por el acceso a la URL, sino al contenido literal o de máquina, pues no hay problema, pero no de acceso, de hacer el ping, por ejemplo, a la máquina. Es eso. Bueno, estamos terminando. Ok, Nicolás dice, eh, uy, si tiene la conclusión que llegó un poco tarde. Bueno, la conclusión, ¿cuál es? Pues que esto sirve muchísimo, sobre todo para la parte de mercadeo, como les decía, porque le permite encontrar a uno, por ejemplo, sobre la competencia de datos de lo que ellos publican en sus webs sin tener que hacer un trabajo puramente manual. Y eso es lo que se ha buscado con Big Data. Digamos,
sistematizar esos procesos manuales de búsqueda en los cuales yo podría tardar horas haciendo ese trabajo a través de una búsqueda web o de selección de esos mismos datos. Sí, se pueden almacenar en una base de datos no SQL. Por ejemplo, en Python uno hace el export to JSON y migra eso como un objeto JSON, por ejemplo, para Mongo o en CSV teniendo ya los data frame, como en el último ejemplo que vimos para Waldo. Teniendo ya el data frame, tú exportas con cualquier método la data como la quieras ver, con separadores, con delimitadores, utilizando el strip y el split para determinar cómo sale la data y la exportas en cualquier formato. ¿Listo? Ok, con gusto, Waldo. Bueno, muchas gracias a nombre mío y a nombre de Exacom por haber atendido este llamado y digamos, que sea una entrada y una motivación para que ustedes entren, digamos, en estos escenarios tan importantes y tan relevantes hoy día, que es el Big Data en la web. Con todo el gusto. Ingeniero Alexander, muchas gracias por su participación, por acompañarnos en esta noche. Bueno, como siempre por acá, bienvenido. Gracias, muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Muchas gracias, muy amable. Con Gracias. gusto, Waldo, Javier, todos. Bien, para las personas que están interesados en hacer los cursos y revisar los beneficios que tenemos para alcanzar las certificaciones, entonces voy a hacerles una presentación muy corta, espero no más de 15 minutos, para que revisemos cómo es nuestra metodología de los cursos y cómo podemos alcanzar las certificaciones a través del programa Training IT que venimos manejándolo desde hace 6 años. Entonces, Inge, deje de presentar, por favor. Yo voy a hacer la presentación, voy a compartir la pantalla, gracias. Esa. Ya les comparto la pantalla. Bueno, vamos a detener acá la grabación para que nos quede el contexto de el objetivo de la sesión de hoy, de esta noche. Recuerden que este video lo subimos a nuestro canal de YouTube. Para las personas que aún no nos siguen, los invitamos a que nos sigan todos los martes.